días, querida familia. Esta mañana dominical estamos reunidos por este medio de transmisión. Hemos vivido un día extraño. Hace más de 48 años no despertaba una mañana dominical y no me preparaba para ir a un culto público a adorar al Señor. Nos ha tocado esta, podríamos decir, una tercera guerra mundial. Pero creemos que para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Tomo mi café mientras hablo con ustedes. Y quisiera agradecer al Señor por esta mañana tan extraordinaria que nos da, donde sé que cada uno de ustedes tiene una expectativa grande, que pasará conmigo, con mi familia, pero para eso estamos aquí, para redireccionar la fe, la mente y el espíritu de las personas que alguna vez aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Querido Jesús de Nazaret, esta mañana preciosa, extraña e inquieta para muchos de nosotros, levantamos nuestras manos como un Daniel lo hacía desde sus aposentos 3 veces al día. Nosotros esta mañana en cada una de las casas donde están viendo esta transmisión, levantamos nuestras manos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, suplicando al eterno Dios de Israel que tenga misericordia de la iglesia occidental, que tenga misericordia de sus ovejas, de su plantío y de su heredad, y que esta mañana en cualquier hogar donde se encuentren 2 o 3 o un solitario en la pradera, tu Santo Espíritu venga sobre él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos unidos como uno solo. Por eso dice la palabra del Señor, en esto nos conocerán, en que estemos unidos. No hay otra esperanza, no hay otra alternativa, no hay otra tendencia, no hay otra metodología más que saber que estamos unidos con hilos de oro, esos hilos que nuestro amado Señor Jesucristo ha implantado en nuestro corazón, y que somos hijos de un mismo Padre y tenemos un linaje, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Me siento extraño no estar predicando frente a una concurrencia, a veces chica, a veces grande, pero sé que ustedes están en sus casas, conectados en un mismo espíritu. Entre tantos mensajes que hemos predicado, quise resaltar algunos esta mañana. Me tomaré un tiempo prudente, estoy en vivo. Los sonidos de ambiente que usted escuchará son parte de la normalidad de hacer un directo en casa. Y para los que ya han escuchado esta metáfora judía, será de bendición, y para los que no, será de mucha más bendición. Dice que en cierta ocasión 2 pescadores estaban hablando en el mar, en una embarcación, y hablaban acerca del mar y lo magnífico que es el mar. Y dicen entonces que un pececito los escuchó diciendo que el mar es grande, que el mar es azul, que el mar es salado, que el mar es extraordinario, el mar esto, el mar esto, el mar esto y el mar lo otro. Y el pececito escuchó todo lo que se decía y le entró mucha curiosidad y regresó. Vamos a ponerle a ese pececito un nombre, decía yo en la congregación, Nemo, el pececito. Y se fue a hablar con el Leviatán, este pequeño pececito, el rey de las ballenas, y a preguntarle, y le contó que había escuchado a unos pescadores hablando del mar, y el Leviatán le dijo, el mar es tan grande, tú nunca has salido de él, y no te puedo explicar. Las ballenas sí pueden salir, y lo han visto desde afuera, y dicen los tecnócratas que cuando tú puedes definir algo, es lo que ves desde afuera. Cuando se vive desde adentro es tu mundo y no tienes claridad. Estoy hablando acerca de los acontecimientos, llevándolos a un plano espiritual, donde allí hay una explicación para lo que vive el mundo actual. Hay secretos, hay páginas que la mente humana o que la mente carnal trata de explicar, y el mundo espiritual no es un tema de explicación o de aclaración, sino se vive dentro de él, sino se vive en ese ambiente ucoso de la matriz o del ambiente materno, que es la representación
del Espíritu Santo. Dice que como la gallina esconde a sus polluelos debajo de sus alas, insto a la iglesia, insto a la humanidad a que nuestra confianza no esté en los resultados de China, a que nuestra confianza no esté en los resultados inventados en un laboratorio, sino que nuestra confianza esté en ese ambiente ucoso, húmedo, en ese ambiente espiritual, donde el río de Dios podrá tomar el control de nuestra mentalidad, de nuestra ansiedad. Por nada estéis afanosos y estemos tranquilos en la paz del Señor, viviendo una vida en el Espíritu. Pero si nos salimos del entorno espiritual, no entenderíamos lo que es el mundo espiritual. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. Y sigo insistiendo hoy, esta mañana, tomo mi café mientras lo digo. La cápsula pequeña de la fe. La fe hace que una montaña gigante se mueva. Párate frente a la montaña y dile, oye, quítate de ahí y échate a la mar. Y dice la Biblia que la montaña se moverá. En nuestras congregaciones teníamos un corito: si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, quítate de ahí y échate de allá, y entonces diríamos, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá. El libro de Romanos, el capítulo 5, es una mañana donde el Espíritu Santo está en la ciudad. Podríamos decirle bienvenido a los hogares. ¿Recuerdas cuando Jesús caminaba por las aldeas polvorientas, por las calles de Judá, por donde entraba a hacer un milagro sincronizado con las coordenadas, con el GPS espiritual, y le decían doble a la derecha y se encontraba con los endemoniados gadarenos, o seguía a la izquierda y se encontraba con la mujer del flujo, o seguía más adelante y decía hay algo adelante y se encontraba con Nicodemo? Pues que el Señor encuentre un albergue en los corazones y en las casas donde se está abriendo la palabra. Es un momento extraordinario para abrir la palabra en las casas. Es un momento extraordinario para degustar la palabra como ella es, con su sazón y con sus múltiples sabores espirituales y para el alma. Romanos capítulo 8, versículo 5. Estoy hablando de todo un poco para que usted en casa pueda disfrutar de la palabra del Señor. Dice la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo hago una pregunta esta mañana al panel, como dicen los tecnócratas. ¿Cuántos de ustedes han llevado esta situación al Espíritu? ¿Cuántos se han internado en lo espiritual, en el ayuno, en la oración, en la meditación profunda del texto sagrado, el verbo hecho carne, la palabra se hizo carne, en la profundidad del secreto de la palabra, del mensaje del texto? ¿Cuántos en esta cuarentena han dicho, extraordinario cabemos para sacar tesoros viejos y tesoros nuevos de la palabra del Señor? Pues dice la palabra del Señor que los del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse nos eleva a la sintonía del Espíritu. Seguiré insistiendo, hermano, durante años hemos insistido, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es verdad, hay pandemia, es verdad, hay un síntoma de muerte en la humanidad, pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, puede que nos llegue la muerte, pero es lo normal del cristiano. Me sorprendía en uno de los mensajes que dimos en el lugar donde nos reuníamos, en uno de esos salones. Yo algún día dije, los días de nuestra edad son 70 años. Y entonces algunos hermanos de mayores de 70 años decían, pastor, y entonces, y hoy se cumple la palabra, los mayores de 70 los tenemos que tener en casa, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice la palabra, el ocuparse del Espíritu es vida. Y si nosotros nos ocupamos en esta temporada del Espíritu, pues vamos a tener vida. La ecuación aquí es diferente, hermanos. La vida no se encuentra en la comida. La vida no se encuentra en el vestido.
la vida eterna, esa que no muere, esos ahorros que tenemos allá en el cielo, donde dice, haga tesoros, donde ni la orina ni el hollín corroen, y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas espirituales, en esta cuarentena vamos a tener una magnífica oportunidad para encontrarnos con el Dios de la palabra, para encontrarnos con la palabra viviente. Esta palabra se albergará en nuestro corazón y cuando salgamos de esta cuarentena tendremos un depósito extraordinario para ir por todas las calles, para ir por los pueblos, para ir por los hospitales, para ir por las cárceles, para ir por los valles, para ir por las montañas, para ir a donde están los puntos neurálgicos de violencia y predicar con la fuerza titánica de la palabra. Dice la palabra entonces, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, subrayo, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Sabían ustedes que están allá en casa observando esta transmisión, que si están con la Biblia abierta y está escrita en la tabla de su corazón, hay un olor extraño, un glorioso olor, un magnífico olor que sube hasta la presencia del Señor? Es un olor de conocimiento sazonado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, estamos encendiendo el altar del sacrificio en familia, los que están en familia, los que estamos solitarios en la soledad, estamos cogiendo los pedazos de madera, lo llevamos hasta el altar, encendemos el fuego, tocamos con nuestras manos la madera y luego colocamos el cordero o luego colocamos nuestra ofrenda, quizás ya no llevándola hasta el lugar de adoración donde tú ibas, el templo arquitectónico, pero sí un fruto de labios que glorifica el nombre del Señor. Y aquí en este lugar donde yo estoy se levanta una hoguera con olor a Cristo, y allá en otro lugar donde usted me está viendo se está levantando ese humo que huele a Cristo. A su nombre sea toda la gloria. También dice la palabra del Señor, tenemos tiempo, Santiago capítulo 3 versículo 14, dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, mejor capítulo 3 versículo 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que es la que desciende desde lo alto. Y esa sabiduría es la que la iglesia hoy debe de tener fresca, ahí, en el ambiente. Una sabiduría espiritual. Mateo, el Evangelio de Mateo. Me gusta que tome el papel en sus manos, que la yema de sus dedos toquen el papel de la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, bendito el nombre del Señor, dice la palabra del Eterno, 11 exactamente. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bendito el Señor. El versículo 11 dice, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Descubramos el misterio de esta situación. Nosotros, los redimidos, los lavados, los santificados, tanto se ha predicado que somos reyes y sacerdotes, que somos linaje escogido, pues nosotros incurramos en el ambiente espiritual y preguntemos en el ambiente sideral, espiritualmente hablando, a nuestro ayudador. ¿Recuerdan ustedes que la tercera persona de la Trinidad es nuestro ayudador? Pues nuestro ayudador, que nos guiará a toda verdad, iluminará con una antorcha como la que iluminaba al pueblo de Israel cuando estaban en la travesía por el desierto. De día era la nube y de noche la antorcha, la dirección por donde la iglesia globalmente debe de ir. También vamos a ver en Gálatas, o mejor, Primera de Corintios 2:12, dice la palabra del Señor, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. La iglesia no ha recibido el espíritu del mundo,
La iglesia no ha recibido el espíritu del mundo, sino que la iglesia ha recibido el espíritu que proviene de Dios. Yo siento que el Señor está fortaleciendo en este momento personas que estaban en una desolación mental, en una crisis nerviosa, que estaban abatidos, preguntándose en qué será. Aquellas personas que se encuentran solas en las casas, desesperados, que no han recibido una llamada de sus seres queridos, o que tienen un ser querido en otra ciudad varado sin poder avanzar, o aquellas personas que tienen familiares en Europa, en Italia, en Francia, y que la palabra del Señor dice: tranquilo, no se preocupen, el Señor tiene el control. No nos regimos por el Dios de este siglo ni por el espíritu del mundo. La iglesia, ahora la iglesia, la novia, la prometida, se rige por las coordenadas del Espíritu de Dios. No dependemos de las guerras, no dependemos de la peste, dependemos de la soberanía de Dios. Así como el pueblo de Israel en el Éxodo permaneció, se quejaron ante Dios y Dios los miró y los reconoció como pueblo. Es momento y es tiempo que la iglesia, los adoradores, los levitas, los cantores, los porteros, los ofrendadores, los diezmadores, los que llevan el agua, los que están en la guardia de la casa, los porteros, como dice, levanten sus manos al cielo y pidan del cielo misericordia. Sigamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Preciosa palabra. Vamos ahora, 2 de Corintios, exactamente, estábamos en 1 de Corintios, ahora vamos a 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 12, exactamente, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber llamado a mi hermano Tito. El Espíritu Santo abre la puerta, se abre una puerta grande, y es una magnífica ocasión para que la iglesia entienda, lo digo a través del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu de Dios en este hogar. Se nos va a abrir una puerta grande a nosotros los predicadores, los que hemos invertido la vida, el tiempo, la familia, la esposa, los hijos, nuestra economía. Se ha de abrir una puerta grande para predicar el evangelio, porque las personas necesitan algo. Usted, si está enfermo psiquiátricamente y llama al 123 y dice: tengo una depresión, necesito un psicólogo, le dicen: señora o señor, quédese en casa, no vaya a venir al hospital. Pero tenemos el psicólogo de los psicólogos, se llama Jesús de Nazaret. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, y nosotros vivimos según el Espíritu. Y cuando se vive en el Espíritu, se vive por la fe en el Hijo de Dios. El lenguaje fe se habla y se entiende desde adentro. Lamento por aquellos cristianos que tienen una fe languideciente, que están en la hecatomba, o que están en una situación de hecatombe. Aquellos cristianos que vivían una vida mediocre, aquellos cristianos que estaban entre dos aguas, aquellos cristianos que no habían quemado los puentes, aquellos cristianos que vivían una vida de doble faz, aquellos cristianos que tuvieron la oportunidad de ser impulsadores en la obra del Señor y no lo lograron por estar entretenido en el bagaje del mundo. Porque en este instante la fe que hay por dentro es la que saca el músculo. En este momento se reconocerán los sellados. En este momento, como se reconoce la sintomatología del enfermo, también se reconoce la sintomatología del Hijo, de aquel que fue sellado, de aquel que tiene al Espíritu Santo, de aquel que fue bautizado, de aquel que habla en nuevas lenguas, de aquel que danzaba en el culto, de aquel que no lo callaban en el culto, de aquel que cuando llegaba a la congregación de los santos decía: amén, aleluya, gloria a Dios, a su nombre gloria. Aquel que aplaudía, aquel que saltaba, aquel que danzaba, aquel que lloraba, aquel que salía como nuevo cuando iba y entraba a las entrañas del cuerpo de Cristo y se alimentaba de la vid y salía renovado. La Biblia dice: como olivo verde en la casa del Señor. Creo que tenemos algo de tiempo, pero quiero informarle a nuestra amada y fina audiencia que estaremos todos los días, mientras me tomo mi café,
A las 4 de la tarde podría ser cada día de esta cuarentena. Estaremos en sintonía. Usted en su hogar, yo en este espacio donde he determinado grabar un par de versículos, o mejor de interlocuciones bíblicas y espirituales, y amparándonos en esto. No hay más. No hay otro amparo y no hay otro abrigo. La palabra del Eterno. Que el Señor les bendiga grandemente donde quieran que estén. Señor, en este instante levanto mis manos desde mi casa o desde esta casa, como lo hacía David. 3 veces al día oraba a David por la amenaza que había sobre él y su pueblo. Te ruego que aquellos que están solos, atribulados, atormentados por los demonios que vienen con su loca carrera a dañar, a destruir, a angustiar, a deprimir, a desestabilizar la mentalidad, el equilibrio emocional, en esta mañana sean cubiertos con la sangre. Les recuerdo a los hermanos que tenemos un Padre, el Dios Todopoderoso, que tenemos a nuestro abogado, Jesucristo el defensor, que tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y Él dijo: no os dejaré solos, yo os enviaré allá, a la tierra, al planeta azul, a uno que lo guiará a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.